¿Te has preguntado alguna vez qué tan poderosa es la presencia de Dios en la vida de los creyentes? Existen momentos en la historia bíblica donde esa presencia se manifiesta de manera tan extraordinaria que ni la muerte puede contenerla. Un claro ejemplo de esto es Elías, un profeta tan cercano a Dios que su partida de este mundo fue como un arrebatamiento directo al cielo. Este hecho desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte, y nos invita a reflexionar sobre la relación especial que ciertos hombres y mujeres han tenido con Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vamos a conocer la historia de 3 personas en la Biblia que nunca murieron, comenzando por Elías. Elías, el profeta que fue llevado al cielo. En un periodo de gran oscuridad para el pueblo de Israel, donde el rey Acab gobernaba y la idolatría se había apoderado de la nación, Elías se destacó como uno de los profetas más valientes. Elías no solo se enfrentó a los poderosos de su tiempo, sino que desafió abiertamente las falsas creencias que habían tomado raíz en Israel. En su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías mostró el poder absoluto de Dios al hacer que descendiera fuego del cielo para consumir su sacrificio. Mientras que los sacrificios de los profetas de Baal fracasaron estrepitosamente. Este evento fue uno de los muchos que demostraron que Elías era un hombre de fe inquebrantable, que no temía enfrentarse al poder terrenal. Pero su historia no terminó como la de los demás hombres. Cuando su vida estaba por llegar a su fin en la tierra, Dios decidió llevárselo de una manera muy especial. No se trató de una muerte común, sino de un arrebatamiento directo al cielo en un torbellino, un fenómeno tan asombroso que deja claro el poder y la gloria de Dios. El relato de la partida de Elías está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, donde se describe cómo Elías y su fiel discípulo Eliseo viajaron juntos desde Gilgal hacia Betel y Jericó. Y finalmente llegaron al Jordán. En este viaje, Elías intentó alejarse de Eliseo en varias ocasiones, pero el joven profeta se mantuvo firme, decidido a estar con su maestro hasta el final. Fue en el Jordán donde ocurrió el milagro. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, las cuales se abrieron, permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto recordó el milagro que Moisés realizó al dividir el Mar Rojo, marcando un paralelo entre ambos grandes líderes de Israel. Al llegar al otro lado, Elías le pidió a Eliseo que le pidiera lo que deseara antes de ser arrebatado. Eliseo, en lugar de pedir riquezas o poder, solicitó una porción doble del espíritu de Elías, lo que significaba una doble medida de sabiduría y poder para continuar su obra. Elías le respondió que, si lo veía cuando fuera arrebatado, su petición se cumpliría. Así, mientras caminaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció repentinamente, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dejando a Eliseo solo, pero con el espíritu de su maestro sobre él. El acto fue tan impactante que Eliseo, al ver el milagro, exclamó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes, señalando la grandeza del profeta. Luego, Eliseo tomó el manto de Elías, que había caído al suelo, y al golpear las aguas del Jordán, las aguas se dividieron de nuevo, demostrando que el poder de Dios continuaba con él. Este evento no solo marca la transición del liderazgo profético de Elías a Eliseo, sino que también resalta el hecho de que Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Su partida es un recordatorio de la cercanía que algunas personas pueden tener con Dios, alcanzando un nivel de pureza y obediencia que les permite ser llevados directamente a su presencia. Enoc, el hombre que caminó con Dios. El segundo personaje en nuestra lista es Enoc, un hombre cuya vida fue tan intachable que, según las Escrituras, Dios decidió no permitirle experimentar la muerte. Enoc vivió en tiempos de gran corrupción, en una era donde la maldad prevalecía. Sin embargo, Enoc caminó con Dios, un acto de comunión y obediencia constante que lo distinguió del resto de la humanidad. El testimonio de Enoc es breve pero poderoso. En el libro de Génesis, se nos dice que Enoc caminó con Dios durante 300 años, y que Dios se lo llevó sin que viera la muerte. En el capítulo 5 de Génesis, leemos: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. La idea de caminar con Dios implica una relación profunda y continua con Él,
en la que Enoc vivió su vida de acuerdo con los principios divinos. Lo que hace aún más asombroso este relato es el hecho de que Enoc no solo fue un hombre fiel en medio de una generación corrupta, sino que también fue un profeta. En el libro de Judas se menciona que Enoc profetizó sobre el juicio que vendría sobre los impíos, advirtiendo a las generaciones venideras sobre la justicia de Dios. Enoc, al igual que Elías, fue un hombre cuya relación con Dios era tan fuerte que no experimentó la muerte física, sino que fue llevado por él. Los cristianos en los últimos tiempos. La tercera mención en esta historia es un tema que involucra a todos los creyentes en Cristo. Aunque no se nos menciona un tercer individuo específico que nunca haya muerto, la Biblia habla de un futuro arrebatamiento de los creyentes, donde muchos serán transformados y llevados al cielo sin pasar por la muerte. Este evento se describe en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, donde se habla del regreso de Cristo y del arrebatamiento de los creyentes. La Escritura afirma que, en el día en que Jesús regrese, aquellos que estén vivos y sean fieles a Él serán arrebatados, al igual que Enoc y Elías, y serán llevados al cielo para estar con el Señor para siempre. Este acto de ser arrebatados nos recuerda a los eventos de la vida de Elías, pero en una escala más global, donde toda una generación de creyentes será llevada a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Este arrebatamiento es un consuelo y una esperanza para los cristianos, ya que demuestra que el poder de Dios está más allá de la muerte. Como Enoc y Elías, los creyentes que sigan fielmente a Dios serán recogidos por Él en el momento de su regreso, participando de su gloria eterna. Este evento está destinado a ser una señal del cumplimiento final de las promesas de Dios para aquellos que han vivido su vida en obediencia a Él. ¿Te has detenido a pensar cómo será ese momento? ¿Te imaginas ser parte de ese gran acontecimiento cuando Cristo regrese, llevándose a aquellos que han vivido conforme a su voluntad? La historia de Enoc es un relato fascinante que sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero también ofrece lecciones poderosas sobre la fe, la comunión con Dios y el propósito divino en nuestras vidas. En la Biblia, Enoc es un ejemplo de cómo una vida dedicada a Dios puede traer transformaciones profundas y sorprendentes. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo Dios ha llamado a hombres y mujeres para llevar a cabo su obra, cada uno en su tiempo y contexto. Sin embargo, hay algo especial en la historia de Enoc, que destaca en medio de su generación y se convierte en una figura única de la fe. Cuando vemos la vida de Enoc, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué significaba realmente caminar con Dios, como lo hizo Enoc? ¿Cómo pudo mantener una relación tan profunda con el Creador en una época tan oscura y corrompida, como la que vivió antes del diluvio de Noé? La respuesta a estas preguntas nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad divina y cómo, incluso en los momentos más difíciles, podemos caminar junto a Dios y experimentar una relación cercana y transformadora. La vida de Enoc. La primera mención de Enoc en la Biblia aparece en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 5. En ese capítulo, se nos cuenta sobre la genealogía desde Adán hasta Noé, y Enoc se presenta como el séptimo en la línea de descendencia. Enoc fue un hombre que vivió una vida diferente a la de otros. A lo largo de las generaciones, muchos otros hombres fueron mencionados en la genealogía, pero Enoc se destacó porque caminó con Dios. Esta idea de caminar con Dios no se refiere a simplemente seguir reglas o normas, sino a tener una relación cercana y constante con el Creador. Enoc, en medio de un mundo que se estaba alejando de Dios, eligió caminar en comunión con Él, lo que le permitió tener una vida transformada. Enoc vivió 365 años, pero su vida fue tan significativa que, en lugar de morir como los demás, Dios lo tomó para sí, arrebatándolo directamente al cielo, sin experimentar la muerte. La obra de Enoc, un testimonio profético. Además de ser un hombre que caminó con Dios, Enoc también fue un profeta. En el libro de Judas, se menciona que Enoc profetizó sobre el juicio venidero que Dios traería sobre los impíos. En un tiempo de profunda corrupción, Enoc no solo vivió de manera justa,
sino que también habló sobre el juicio de Dios, advirtiendo a la gente sobre lo que vendría si no se arrepentían. Enoc representa el valor de vivir según la verdad de Dios, incluso cuando otros se desvían del camino. No solo vivió una vida piadosa, sino que también se dedicó a compartir la verdad de Dios con los demás, incluso si eso significaba enfrentarse a la oposición. A pesar de que sus contemporáneos se burlaban de él y despreciaban sus advertencias, Enoc no dejó de ser fiel a su llamado. Esto nos enseña que, como creyentes, debemos ser valientes al compartir la verdad de Dios, sin importar las circunstancias. El primer arrebatamiento. La historia de Enoc tiene una lección importante sobre el arrebatamiento, ya que su vida prefigura lo que más tarde sucedería con los creyentes. El hecho de que Enoc no experimentara la muerte y fuera llevado directamente al cielo es considerado por muchos como el primer arrebatamiento, una señal de lo que ocurrirá en los últimos tiempos con los creyentes. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se menciona que Enoc fue arrebatado por su fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traslaba Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Hebreos 11:5. Este acto de ser llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte no solo subraya la vida de fe de Enoc, sino que también apunta a la esperanza que los creyentes tienen en los últimos tiempos. La esperanza del arrebatamiento en los últimos tiempos. La historia de Enoc no solo es relevante para aquellos que vivieron en su tiempo, sino que también tiene una aplicación poderosa para los creyentes de hoy. En el contexto del arrebatamiento de la iglesia, Enoc sirve como un modelo de lo que sucederá cuando Cristo regrese. La Escritura nos habla en 1 Tesalonicenses 4, 16-17 sobre cómo los creyentes, tanto los muertos como los vivos, serán arrebatados al encuentro con el Señor en el aire. Así como Enoc fue llevado, de la misma manera, aquellos que estén listos y preparados serán arrebatados al regreso de Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que estemos vivos, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Este evento, conocido como el arrebatamiento, traerá consuelo y esperanza a los creyentes, al recordarles que su fe en Cristo será recompensada con la vida eterna. El llamado a vivir como Enoc. A través de la vida de Enoc, Dios nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, el ejemplo de Enoc nos muestra que, incluso en un mundo corrompido, es posible vivir una vida de fe y devoción a Dios. Enoc no fue perfecto, pero su vida fue un reflejo de su amor y compromiso con Dios. Nos enseña que la verdadera fe no es solo un acto ocasional, sino un caminar constante y habitual con el Señor, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. En segundo lugar, Enoc nos muestra la importancia de ser obedientes al llamado de Dios, incluso cuando los demás no entienden o aceptan nuestro mensaje. Vivir una vida cristiana bien puede ser difícil, especialmente cuando nos encontramos rodeados de incredulidad y rechazo, pero Enoc nos enseña que la fidelidad a Dios es recompensable, tanto en esta vida como en la eternidad. Conclusión. En resumen, la vida de Enoc es una poderosa lección sobre la fe, la obediencia y la esperanza en las promesas de Dios. Su testimonio de caminar con Dios, de vivir con una fe inquebrantable y de ser arrebatado al cielo, nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Al igual que Enoc, estamos llamados a vivir en comunión con Dios, a compartir su mensaje con valentía y a esperar con esperanza el regreso de Cristo. La historia de Enoc no solo nos inspira, sino que también nos da la esperanza de que, al final, Dios tiene el control y nos llevará con Él en el momento perfecto. Si estamos dispuestos a caminar con Dios en fe y obediencia, podemos estar seguros de que, al final, seremos parte de esa gran reunión en el aire, al encuentro con nuestro Salvador. Dios está siempre buscando corazones fieles, y nosotros somos llamados a ser esos adoradores que, como Enoc, buscan una relación genuina y profunda con Él. ¿Estás listo para
este tema y quiere seguir explorando más historias poderosas de la